Hola a todos, hoy vamos a ver el capítulo 1 de niveles, capítulo 1.b de niveles de organización y sistemas corporales. Bien. Bien, acá están todos los niveles de organización. Como pueden ver, acá dice que de acá, esta línea que divide de acá, es que de acá hasta acá están los niveles más simples. Y de esta línea para este lado es sin vida. De esta línea para el otro lado comienza la vida. Bien. Los átomos y las moléculas pertenecen al nivel químico y no tienen vida y son simples. Después, la célula es el organismo con vida más simple. No vamos a encontrar un ser vivo más simple que una célula. Después tenemos el nivel de tejido, el nivel de órgano, el de aparato o sistemas y el nivel de organismos, que ya partiendo de acá ya es más complejo. Bien, ahora vamos a leer el texto que puso acá, dice niveles de organización. En el cuerpo humano hay 6 niveles de organización, pueden contarlos, que ayudarán a comprender la anatomía y la fisiología. Ahora vamos a pasar al nivel químico. Bien, dice, es el nivel más simple, el origen de todo lo que conocemos. Los átomos, hay algunos que son esenciales para que exista la vida, por ejemplo, el átomo de oxígeno, O. Los átomos se unen entre sí mismos como H2, que es hidrógeno, que sería que dos átomos de hidrógeno pueden formar helio. Y se entre sí mismos o otros diferentes para formar moléculas complejas, por ejemplo H2O, agua, o el sodio, cloruro de sodio, que sería, este es cloro y Na es sodio, cloruro de sodio. Hay dos moléculas que están en el cuerpo humano y son el ácido desoxirribonucleico, DNA o ADN. Es el material genético que se transmite de una generación a otra. Bien, ahora vamos a explicar qué son los átomos. Bien, esta es la estructura de un átomo. Para entender los átomos y las moléculas están compuestas por átomos. Ok, bien. Y los átomos son los elementos que encontramos en la tabla periódica. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno. Los átomos tienen 3 partes. Como podemos ver acá, tenemos en el núcleo, está formado por pelotitas rojas y pelotitas azules en esta representación. Bien, podemos decir que las pelotitas rojas son los protones. Bien, los protones son cargas positivas que se encuentran en el núcleo. Y después les podemos decir que las pelotitas azules son los neutrones, que está ahí escrito chiquitito. Y los neutrones son carga neutra, o sea que no tienen carga positiva, ni positiva ni negativa, que se encuentran también en el núcleo. Bien, entonces en el núcleo están los protones y los neutrones. Los neutrones con carga neutra, por eso neutrones, y los protones con carga positiva. Bien, después tenemos los electrones, que son estas bolitas negras que están rodeando el núcleo por todas partes, así. Esos son los electrones y tienen carga negativa y siempre están girando en torno al núcleo. Bien, ahora vamos a pasar a otra imagen, que vamos a explicar el número atómico y las partes que bueno, este es el boro, que es un elemento de la tabla periódica. Y el 5 es el número atómico, es decir, es la cantidad total de protones de un elemento químico. En este caso, el elemento químico sería el boro. Por ejemplo, que el boro ahí tiene 5 protones. Bien.
Y tenemos la B, sería el símbolo con el que decimos que B es boro. La masa atómica, que es cuánto pesa este elemento. Y acá boro, que sería el nombre. Bien, ahora vamos a pasar al nivel celular. Bien, nivel celular. Las células son el organismo más pequeño que existe. Esto quiere decir que desde el nivel celular comienza la vida. Hay diferentes tipos de células existentes, hay algunas que no tienen núcleo y se llaman procariotas. Estas las poseen las bacterias, mientras que otras sí tienen núcleo y se llaman células eucariotas, que son las que tienen las plantas y los animales e incluso los humanos. Estas células están formadas por moléculas que se han juntado para formar una célula. Bien, ahora vamos a pasar a explicar los tipos de células. Como acá dice, hay 3 tipos de células, que las podemos clasificar básicamente en 2. ¿Por qué? Porque están las células procariotas y las células eucariotas. Pero las células eucariotas se dividen en 2 más. La célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. Vamos a empezar con la célula procariota. Bien, ahora vamos a pasar a explicar cada una de estas partes. Esta es una célula procariota, o sea, una bacteria. Como pueden ver, tiene esta cola o este látigo, podemos decirlo, que se llama flagelo. Su función es hacer que la célula se mueva y funciona como una cola. Y no lo tienen todas las células, este flagelo. Después tenemos la cápsula, que es esta que está aquí, esta gruesa de acá, que es una capa gruesa y su función es dar forma y proteger a la célula. También es utilizada como depósitos de almacenamiento y en donde se alimentan donde se eliminan los desechos. La cápsula también no lo tienen todas las células. Después tenemos la pared celular, que es esta de aquí en rojo, que es más fina que la anterior. Es una capa resistente y rígida que envuelve a la membrana plasmática, esta de aquí, la de amarillo. Y su función es darle forma a la célula y funciona como una capa protectora. Bien, ahora vamos a pasar a la membrana plasmática. Es una membrana que funciona como filtro, dividiendo el interior del exterior de la célula. Su función es filtrar sustancias permitiendo la entrada o la salida de estas, como pueden ser nutrientes que ingresan o residuos que salen. Bien, ahora vamos a este líquido azul que ven aquí, es el citoplasma. Es una sustancia que compone el cuerpo, podríamos decirse, el cuerpo celular, y es allí donde se encuentran los orgánulos de la célula. Bien, el citoplasma es como una sustancia, un líquido, en donde están todos los orgánulos. ¿Y a qué llamamos orgánulos? Bueno, los orgánulos serían, en nuestro caso, los seres humanos o seres vivos, serían los órganos que tiene una célula, pero se llaman orgánulos. Bien, ahora vamos a pasar a los pilus, que son estos de aquí. Son un tipo de apéndice muy corto que se encuentra en la superficie de muchas bacterias, como en el caso de esta. Su función es que las bacterias pueden hacer contacto con otras bacterias o intercambiar material genético. O sea, que se puedan reproducir también. Después tenemos a los ribosomas, que son estos puntitos verdes de aquí. Y los ribosomas es un organulo, como bien dicho ya anteriormente, que sería como un tipo órgano, hecho de ARN, que es el encargado de sintetizar las proteínas. O sea, de volverlas más simples. Después tenemos los plasmidos, que son estas
Estos óvalos de aquí son plásmidos, son de ADN no cromosómico, o sea que no pertenecen a los cromosomas que son estos de acá, que es otro tipo de ADN. O sea, no es el ADN de... no sería el ADN, el material genético de la bacteria que utiliza para reproducirse. Y actúa independientemente, o sea que son diferentes. Y su función es otorgar a las células características que le dan una mayor adaptabilidad. O sea, los plásmidos son como, si lo ponemos en un juego, son como tipo una mejora que te dan, por ejemplo, te dan un plásmido y tenés una mayor adaptabilidad. O tenés otro plásmido y tenés otra mayor adaptabilidad. Adaptabilidad me refiero a adaptabilidad al medio, temperatura, fríos. Eso se refiere a adaptabilidad. Después tenemos los cromosomas, que está todo esto rojo de acá, que es o región nucleoide, que es los cromosomas o región nucleoide, es decir que no llega a ser un núcleo. Como dijimos, las células procariotas no tienen núcleo. Es una región donde se encuentra muy disperso el material genético, o sea el ADN. La región nucleoide o cromosomas es el material genético que se usa para que la célula se pueda reproducir y que la siguiente célula tenga sus genes. Bien, ahora vamos a mostrar una imagen de la función de los pilus. Bien, acá tenemos, como dijimos, es que sirven los pilus para hacer contactos con otras células. Y aquí tenemos dos células procariotas y se unen así por medio de un pili. Pili o pilus es lo mismo. Como pueden ver, esta célula tiene como un redondelito que aquí se llama factor F. Y esta sería como la célula dadadora que da un F, como que da un atributo, podríamos decirlo. Y esta es la célula receptora que recibe ese atributo. Entonces, el factor F libera uno de... ¿Ven que tiene como que está rodeada por un hilito? Bueno, ahora en esta imagen se ve mejor. Bueno, se va como dividiendo o pasando de a poquitos sus partes. Pero sin desarmarse, como que va produciendo más de sí misma para que la otra célula también lo tenga. ¿Ven? Se va formando, pero esta no se está desarmando, está produciendo otro factor F para esta célula. Y después, cuando terminan de producirse el factor F en esta célula, las dos ahora tienen factor F y otro factor F. Y ahora las dos, esta que no tenía, que era podríamos decirse como negativa porque no tiene, y esta célula positiva porque tiene un factor F. Bien, y ahora las dos acá son positivas porque ambas tienen ese factor F. Bien, ahora vamos a explicar las células eucariota vegetal y eucariota animal. Bien, las vamos a explicar todas juntas a medida que vamos pasando. Empecemos por aquí arriba de todo. El núcleo. Como pueden ver, el núcleo está acá. Perdón, acá. Todo esto violetita que ven acá, o lila. Y acá, como ven, es el mismo. Y dice que el núcleo contiene el ADN y es el encargado de la reproducción de la célula. O sea que el núcleo se divide y se genere otra célula. Después tenemos, dentro del núcleo tenemos el nucleolo, como pueden ver en ambas, que su función es ocuparse de la producción y del ensamblaje de los ribosomas. Los ribosomas son creados y liberados en el citoplasma y sirven como centro de síntesis de las proteínas.
como pudimos ver en la anterior imagen, cuando estábamos explicando sobre las células procariotas, los ribosomas sintetizan las proteínas. Y el nucleolo se encarga de producir los ribosomas. Bien, ahora tenemos el retículo endoplasmático rugoso o liso. Bien, ahora vamos a explicar el retículo endoplasmático rugoso o liso, que son estos dos de aquí, por aquí y por aquí. Bien, su función es sintetizar y transportar lípidos y proteínas a todos los orgánulos de la célula. O sea, cumple la función del ribosoma, sintetizar, pero los transporta además. Bien, ahora vamos a explicar el citoesqueleto. Es una estructura muy importante ya que mantiene la forma de la célula y facilita el movimiento interno como externo de la célula. Es decir, que el movimiento celular interno nos referimos al desplazamiento de los orgánulos por el citoplasma. Y el movimiento externo es cuando la célula se desplaza de un lugar a otro. Bien, el citoesqueleto es como una estructura, podríamos decirlo, tipo, como mantiene la forma de la célula, es tipo como un resorte, podríamos decirse, que mantiene de esa forma la estructura de la célula. Después tenemos la membrana plasmática, que controla el intercambio de sustancias entre la célula y el medio. O sea, tiene la misma función que la membrana plasmática de las células procariotas. O sea, funciona como un filtro en el que permite que ingresen nutrientes o que salgan residuos o desechos desde la célula. Bien. Después tenemos los lisosomas, que se encargan de digerir sustancias alimenticias y orgánulos celulares dañados. Podríamos decirlo que funciona como un tacho de basura o algo así, que, como dice acá, que se encarga de digerir orgánulos celulares dañados, es decir, que se encarga de destruirlos, por así decirlo, y nada más. Se encarga como de comer las sustancias alimenticias y orgánulos dañados. Después tenemos el complejo de Golgi o aparato de Golgi. Elabora proteínas y moléculas de lípidos, o sea, grasa, para su uso tanto como dentro de la célula como fuera de ella. Después tenemos la mitocondria. Las mitocondrias son los encargados de suministrar la mayor parte de la energía para la actividad celular. A la actividad celular nos referimos a la respiración celular. Funcionan como centrales de energía y durante la respiración celular se produce ATP, es decir, trifosfato de adenosina. El ATP es la mayor fuente de energía de la célula, ya que las mitocondrias producen energía química que almacenan en la molécula de ATP. Bien, entonces esto quiere decir que las mitocondrias funcionan como una central de energía que en la respiración celular se produce ATP. Y en la energía que producen las mitocondrias la almacenan en el ATP. Después ese ATP debe ser transportado por toda la célula y es así como obtiene la célula energía. Después ahora tenemos el citoplasma y como el anterior es una sustancia que compone el cuerpo de la célula y es allí donde se encuentran los orgánulos de la célula. Y por el citoplasma los orgánulos se pueden desplazar porque es como un líquido, es como agua. Después tenemos la peroxisoma.
Bien, la peroxisoma, su función es la oxidación y eliminación del peróxido de hidrógeno. Nada más que eso. Después tenemos los ribosomas, que tienen la misma función que el de la célula procariota, que es un órgano hecho de ARN que es el encargado de sintetizar proteínas. Bien, ahora tenemos vacuola. De este lado tenemos esta que dice vacuola, que es esta de aquí, y allá hay otra vacuola. Pero tenemos una que dice vacuola central. ¿Ve que es grande? Bueno, lo que pasa es que en la célula eucariota vegetal, la vacuola ocupa gran parte de la célula, como se puede ver. No me acuerdo qué porcentaje puede llegar a ocupar, pero como pueden ver, ocupa gran parte. Podría atreverme a decirme que puede llegar a ocupar el 50% o más. En cambio, esta dice solamente vacuola porque son pequeñitas y hay más de una. ¿Ven? Acá en esta imagen hay 3. Bien, pero en ambas tienen la misma función. Y su función es almacenar gran variedad de sustancias que pueden ser nutritivas, productos de desecho o pigmentos. Y a veces funcionan como los lisosomas, que es decir que pueden digerir las sustancias y los orgánulos dañados. Después tenemos los cloroplastos, que son estos de aquí, este verde de acá, grandecito, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, proceso en el cual la clorofila absorbe la energía luminosa. La energía luminosa es la energía del sol, la energía solar. Esta clorofila se utiliza para transformar materia inorgánica en materia orgánica. Bien, ahora vamos a explicar los centriolos, que están de la célula animal. A ver si esto se corre. Bueno, acá, estos de acá, estos palitos de acá, como ven. Bien, son órganos tubulares, o sea, con forma de tubos, que se encargan de organizar los microtúbulos. Bueno, ahora, ¿qué son los microtúbulos? Bueno, los microtúbulos son los principales componentes del citoplasma, que pueden estar dispersos o formar estructuras como cilios, flagelos o centriolos. Entonces, los centriolos se encargan de organizar los microtúbulos, que los microtúbulos pueden formar otros centriolos. Y los microtúbulos son los principales componentes del citoesqueleto. Bien, ahora tenemos la pared celular, que es esta verde de aquí, y es una capa resistente y rígida, como en la anterior es lo mismo, que mueve la membrana plasmática. Su función es la de darle forma a la célula y funciona como una capa protectora. Bien, ahora vamos a pasar al nivel tisular. Y dice así: el nivel tisular es cuando las células se juntan y empiezan a trabajar juntas, dando como resultado un tejido. Hay 4 tipos de tejidos. Por un lado tenemos el tejido epitelial. Cubre las superficies corporales, reviste los órganos huecos y cavidades y forma glándulas. Después tenemos el tejido conectivo o tejido conjuntivo. Este tejido conecta, sostiene y protege órganos del cuerpo, mientras que distribuye vasos sanguíneos por otros tejidos. Después tenemos el tejido muscular, que se puede contraer para mover las partes del cuerpo y también genera calor. O sea, tejido muscular, músculo. Después tenemos el tejido nervioso. Tiene la función de transportar información de una parte del cuerpo a otra mediante impulsos nerviosos. Bien, ahora vamos a ver una imagen de cada uno de estos tejidos. Bien, acá tenemos los 4 tipos de tejidos. De este lado tenemos el tejido conectivo o conjuntivo, el tejido epitelial,
y al tejido muscular y al tejido nervioso. Bien. Ahora tenemos en el tejido nervioso, como pueden ver, estos de acá son un montón de neuronas que están unidas entre sí y que mediante la sinapsis que hacen entre ellas, o sea los impulsos nerviosos, transportan información por todo el cuerpo. Es decir, puede ser tejido nervioso o nervios, hacen sinapsis. Bien, ahora vamos a pasar al nivel de órganos. Bien, los diferentes tipos de tejidos se unen para formar órganos. O sea, un tejido se une para formar un órgano con otro tejido y así. Por ejemplo, el estómago está cubierto por una capa de tejido epitelial y conectivo o conjuntivo. Estos tejidos se encargan de reducir la fricción producida por el movimiento al rozar con otros órganos. A su vez, este tejido cubre el tejido muscular, que tiene la función de contraerse para mezclar, batir y empujar los alimentos al siguiente órgano digestivo, que sería el intestino delgado. El estómago en su interior está revestido o cubierto por una capa de tejido epitelial. Este tejido tiene la función de producir sustancias químicas y líquidos para empezar la digestión gástrica. Bien, ahora vamos a mostrar una imagen de un estómago simple. Y vamos a pasar al nivel de sistemas o aparatos. Bien, nivel de sistemas o aparatos. Este nivel está compuesto por diferentes tipos de órganos que juntos forman un sistema. Por ejemplo, el sistema digestivo. El sistema digestivo está compuesto por diferentes tipos de órganos como la boca, el estómago, el esófago, páncreas, etc. Pero hay órganos que pueden estar presentes en más de un sistema, como es el caso del páncreas, que además de estar en el sistema digestivo, está en el sistema endocrino, ya que produce hormonas. Bien, acá tenemos una imagen del sistema digestivo. Acá pueden ver cada una de sus partes, que después en otro video mucho más adelante vamos a hablar 100% del sistema digestivo. Bien, ahora el nivel organismo, y dice así: el nivel organismo es un conjunto de sistemas que forman un individuo, un ser vivo. Como es en el caso del ser humano, estamos formados por diversos sistemas que son necesarios para nuestra existencia. Algunos ejemplos de sistemas son el sistema digestivo, el respiratorio, el circulatorio, etc. Y acá una imagen de dos personas como si estuvieran bajo rayos X. Bien, gracias por ver el video y acá vamos a pasar a esto. Y quiero decirles que este video está disponible en nuestra página web, que es la que aparece ahí. Que no solo eso, sino que tienen toda la información escrita y tienen las imágenes. También tienen un cuestionario que, si leyeron los textos, vieron el video, pueden responder ese cuestionario y pueden ver cuánta puntuación sacan, a ver cuánto es lo que entendieron. ¿Ok? Bien, después tenemos la página de Facebook que se llama El Ser Humano y nada más. Y nuestra mascota, que es el búho. Así que hasta pronto.